Yo empecé a trabajar, empecé a realizar ilustraciones para Pilar Pedraza en la obra Lobas de Tesalia, de una manera bastante fortuita porque todo se debió a un sueño que tuve, en el que soñé que estaba haciendo un collage para ilustrar su novela. Y se me ocurrió cuando me desperté que realmente no era una mala idea, entonces intenté plasmar ese collage. Realmente pensamos ambos que la técnica de collage, y sobre todo collage utilizando materiales antiguos, grabados, ilustraciones y casi todas desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, que servían muy bien para ilustrar sus obras porque en ellas se da ese choque entre la modernidad y lo antiguo, entre ese fondo clásico que ella tiene tanto en su formación como en su escritura, y también ese enfoque moderno, esa visión moderna que ella ofrece que ella ofrece hacia lo clásico en la mayoría de sus obras. Entonces, ese choque se expresaba muy bien visualmente a través del collage, buscando además pues ese enfoque un poco esotérico, oscuro, que tiene mucho que ver con el trasfondo de las novelas de Pilar. En Mystic Topaz, por ejemplo, el estilo se parecía mucho más al jeroglífico, al emblema, a toda esa literatura visual de grabados del barroco que ella trabajó mucho y que de hecho es el tema de su tesis doctoral y que influye de una manera muy poco percibida sus novelas. Mi estilo ha ido evolucionando, como te comentaba, el primer trabajo fue Lobas de Tesalia, y ahí pues todavía hay ciertas vacilaciones y tal. Creo que los últimos trabajos han sido más depurados, pero por otro lado también está ese intento de adaptar siempre el collage al tipo de obra que se está tratando. Por ejemplo, Mystic Topaz pues buscaba un estilo mucho más próximo al del emblema y el jeroglífico barroco, con fondos mucho más claros, sugerencias un poco más esotéricas con el tono de la obra en sí, y mucho más claros porque es una obra mucho más luminosa que puede ser Lobas de Tesalia o sobre todo El amante germano. Por mucho que los temas de Pilar sean a menudo clásicos, no necesariamente grecorromanos, sino también ambientados en la Ilustración, en el barroco, etc., la mirada siempre es muy contemporánea. Y hay en ella algo muy moderno, que es el hecho de fijar la mirada en esas figuras liminales que están en los márgenes de la historia. Extranjeros, brujas, la mujer en sí misma como sujeto marginado de la historia, y hacerlos protagonistas, traerlos a primer término. Y esa lucha entre lo marginal o lo excluido y el poder, porque siempre hay también figuras de poder y núcleos de poder muy importantes en sus novelas, de poder político, poder social, poder cultural, es una visión desde luego muy contemporánea. Y por otro lado está sin duda alguna el estilo. El estilo bebe muchísimo de los clásicos. De hecho, los primeros borradores de Lobas de Tesalia parecían sacados de las Metamorfosis de Ovidio, porque tenían un sabor muy clásico. Después ella va reelaborando esto de una manera que vaya siendo más y más contemporáneo, para darle también ese toque festivo de juego entre pasado y presente, y de una manera de demostrar cómo todo ese legado cultural que tenemos sigue vivo entre nosotros a través del lenguaje, que es uno de los aspectos que a mí más interesantes me parecen de la obra de Pilar Pedraza, cómo su lenguaje pues hace modernas cosas que son muy antiguas. El mundo literario de Pilar Pedraza es ante todo un mundo femenino, en el que los personajes principales van a ser a menudo mujeres, no siempre, pero sí con mucha frecuencia. Ahora bien, tiene dos tipos de personaje femenino muy claros. Por un lugar está una mujer de poder sin poder, es decir, una mujer que quiere trascender su condición a través del conocimiento, quiere saber más de lo que le está permitido, quiere conocer los misterios de la vida, los misterios del universo, y a través de ese saber, a través de ese deseo de conocer, es donde los personajes femeninos de Pilar Pedraza transgreden su realidad social, transgreden su realidad de género y su realidad cultural. Y por otro lado tiene otros personajes femeninos en los que también se detecta ese deseo de saber, pero son personajes que están en un proceso de aprendizaje, están como si estuvieran realizando un rito de paso, por decirlo de algún modo. Lo curioso es que estos ritos de paso muchas veces son fallidos. Son personajes que desean saber algo más del mundo, intuyen que hay algo más, y en ese proceso de conocimiento a menudo fracasan, que es algo muy interesante también
a la hora de replantear lo que debe ser, por ejemplo, una Bildungsroman o una novela de formación, en la que no todos los caminos llevan a una culminación satisfactoria y a veces son vencidas por la vida. En torno a esos dos tipos de personajes femeninos basculan muchas de las obras de Pilar. Por ejemplo, Lobas de Tesalia, una mujer que quiere saber, quiere descubrir, y otra mujer que es de poder pero está muerta, está ausente. En El amante germano, por ejemplo, tenemos una mujer de mucho poder, pero es una mujer excluida de la sociedad, que desde el principio está en prisión y que quiere recuperar ese poder aunque sea por medios mágicos. Y a eso me refería con lo de ese otro tipo de mujer, que es la mujer de poder sin poder. Claro, todo se gestiona mucho en torno a ese deseo de transgredir las limitaciones de uno mismo y, por otro lado, esas limitaciones que el poder, las estructuras de poder imponen sobre los personajes. A Pilar uno de los temas que más le ha interesado, tanto como ensayista como también como autora, es el de la creación de la mujer tanto desde un punto de vista metafórico como desde un punto de vista literal, cómo la cultura crea lo que entendemos como mujer. Entonces, en toda su obra están muy presentes estos mitos de creación de la vida. En este caso, aunque a ella le interesa mucho Frankenstein y sobre todo el Golem, pues es una de sus lecturas favoritas, los mitos que realmente están detrás de esto son más de origen grecorromano. Por ejemplo, está el mito de Protesilao y Laodamia, que realmente es la auténtica fuente de inspiración del amante germano. Está también pues, el mito de Pigmalión y Galatea, aunque sobre todo es Protesilao y Laodamia. Y algunos relatos que recogen autores latinos sobre fantasmas de amantes que retornan para encontrarse con el amado después de haber fallecido durante los días siguientes. Claro, todos esos son mitos clásicos, quizá poco conocidos, pero que están muy presentes en el amante germano, por encima de lo que podría ser Frankenstein o el Golem.